Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Ya estamos listos para escuchar un nuevo podcast, una historia, un testimonio de vida donde Dios se manifiesta grandemente. En esta ocasión vamos a escuchar un testimonio de una joven que estuvo muy metida en la nueva era. Una joven que a pesar de todo lo que hizo, el Señor tuvo misericordia de ella y la rescató. Por favor, comparte este testimonio ya que puede ser de mucha ayuda para todos los jóvenes. Ahora te pregunto, ¿están listos? Comenzamos. Bueno, para comenzar, fui nacida en México. Mis padres me trajeron a los Estados Unidos cuando tenía 4 meses. Fui criada en una familia de 3 hijos. Tengo una hermana mayor y un hermano menor. Mis padres siempre fueron muy buenos con nosotros, siempre nos dieron mucho amor, mucho cariño, pero pues sí, siempre nos faltó lo más importante, ¿verdad? Que era Dios. Y pues a pesar de que mi padre era un alcohólico, él siempre fue muy responsable, siempre fue muy amoroso con nosotros. Y, bueno, mis padres eran católicos. ah, Ellos, como quien dice, éramos católicos a nuestra manera, porque pues solamente íbamos a misa cuando necesitábamos de Dios. Y, y sí, no hacíamos hábito para orar en familia y todo eso. Y bueno, pues yo fui creciendo siempre como una niña muy insegura, muy temerosa. A los 12 años fui abusada sexualmente y a los 14 años, cuando yo empecé a ir a la high school, como fue un gran cambio para mí. Empecé a tener ansiedad, me dio ataques de pánico y insomnio, yo no podía dormir, yo ya no quería vivir, ¿verdad? Eso fue algo muy, muy grande, muy fuerte para mí. Y pues a esa misma edad me salí de la escuela y me junté a muy temprana edad, a los 14 años, con una persona que yo pensé que conocía, pero pues ya viviendo juntos ya era otra cosa, ¿verdad? Em, Él era muy manipulador, muy celoso, muy agresivo. Y, y yo con él solamente duró un año, pero pues en ese año me empezaron a dar enfermedades que pues ni los doctores sabían qué era lo que tenía. Me acuerdo que me dio una infección en la garganta que los doctores no supieron por qué, donde no podía comer, todo lo que comía lo revolvía, ¿verdad? Después de eso, tuve mi menstruación varias veces al mes. Yo me acuerdo que perdí mucho de peso porque yo pues estaba perdiendo mucha sangre. Y ya que eso se me quitó despuesito, me enfermé de otra cosa, donde cuando cada vez que comía, la comida no me entraba hasta el estómago. Mi pecho era algo muy raro. Mi pecho como que sentía como presión, como que se me apretaba y no podía comer. Ah, entonces, bueno, pues eso ya después nos dimos cuenta que pudo haber sido de una brujería, porque pues nos dimos cuenta que a su mamá de mi novio en aquel tiempo le gustaba la brujería. Ya después que yo y él nos separamos, cuando nos salimos de esa casa, mis padres y yo vimos que la cama tenía lazos amarrados. Entonces, pues sabíamos que era de una brujería. Y ya pasó tiempo y pues varias cosas pasaron en mi pasado, pero solo voy a contar brevemente para no alargarme tanto. Am, yo me acuerdo que yo me enfocaba mucho como en cosas exteriores, me enfocaba mucho en mi físico, en cómo me veía, en cómo me vestía, pero eso solamente me daba felicidad temporalmente. Esas cosas exteriores solo no me duraba la felicidad. Y, y bueno, ya después de tiempecito, tuve algo que me traumó muchísimo. Me acuerdo que un día vi un documental donde un niño estaba siendo abusado y a mí para eso fue algo muy traumatizante. Me acuerdo que empecé otra vez a tener ataques de pánico, muchísima ansiedad, insomnio, yo no podía dormir. Se me venían cosas, empecé a escuchar como cosas interiores en mi mente que me decían demasiadas cosas que yo no quería escuchar. Veía cosas en mi mente que yo no quería ver, cosas sucias, muy inapropiadas que no preferiría no decirlas. Y pues yo cada vez que yo miraba a niños, yo recuerdo
que eso a mí me causaba ansiedad, porque por las cosas que se decían en mi mente. Y hasta recuerdo una vez cuando fui a una misa de sanación, en toda la misa, las voces que yo escuchaba en mi mente, esas voces arremedaban al Padre, todo lo que el Padre decía. Y sí, pues yo estuve yendo con psicólogos, pero nada mejoraba. Me acuerdo que un psicólogo me llegó a decir que a lo mejor podría haber sido que este trauma tenía conexión con el abuso que yo había tenido de cuando tenía 12 años. Y pues sí, yo me empezaba a desesperar, yo ya quería que esto todo se me quitara. Yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que ya no tuviera todo esto. Entonces, me recuerdo que un día yo le platiqué a una de mis tías esto y recuerdo que ella me llevó, bueno, en su ignorancia también, ¿verdad? Me llevó a una señora que supuestamente veía ángeles y era como un tipo Reiki donde me puso como cristales sobre mi cuerpo y empezó como a decir cosas que no recuerdo qué era lo que decía, pero empezó como a rezar. Y me acuerdo cuando yo me paré de esa sesión, sentí como si las fuerzas, como unas fuerzas como si se me salieron y me empecé a sentir como si me fuera a desmayar, la boca blanca y eso al fin pues no me ayudó para nada. Entonces pues yo seguí igual y siempre estuve rezando el rosario, eso sí, pero pues yo quería que las cosas se hicieran de un momento a otro, como magia, ¿verdad? Y pues yo con mi desesperación me recuerdo que un día pues como quien dice sin querer queriendo pues invoqué a Satanás con mi pensamiento. No pensé que fue algo grave porque pues lo hice algo tan sencillo, ¿verdad? Con solamente pensarlo y ya, como que me olvidé de eso. Y, pero en esos tiempos empecé a tener yo muchas ganas de matarme. Yo empecé a tener muchos pensamientos de suicidio y entonces era tanta mi desesperación. Me acuerdo que un día hablé al radio y hablé con una psicóloga que me sugirió hacer hipnosis, una sesión de hipnosis que es cuando te hipnotizan y entonces me dijo que a lo mejor eso me podría ayudar con lo que estaba pasando. A lo mejor eso me podía borrar esa memoria de mi mente. Y pues yo hice mi cita y recuerdo que mis familiares no estaban de acuerdo. Ellos sabían, ¿verdad?, que a lo mejor eso no era de Dios. Pero yo era muy necia. Yo me acuerdo que hice la cita, me fui a mi cita y estando allí, am, cuando yo ya estaba acostada, que ya había hablado después de hablar con el hipnotista, cuando yo estaba en mi sesión, yo me recuerdo sintiendo miedo, pero como que yo ignoré ese miedo. Yo nada más traté de pedirle a Dios que estuviera conmigo y ya. Y ya cuando se terminó la sesión, recuerdo que todo siguió igual. Mis pensamientos todos estaban ahí todavía. Y entonces las instrucciones del hipnotista fue que escuchara la grabación por una semana para que se me quitara todo eso. Y así hice. Y sí, tenía razón, sí se me quitaron los ataques de pánico, toda la ansiedad que estaba sintiendo, pero pues claro, sí quiero mencionar que el demonio pues no hace nada gratis. El demonio pues él no le importa sanar tu cuerpo, él puede hacer falsos milagros, él lo que quiere es tu alma. Entonces, eso sí quería ponerlo aquí. Am, y ya después de poco tiempo, yo me embaracé, pero perdí ese bebé. Y me empecé a meter más en la meditación, en eso del hipnosis. Comencé yo a leer libros que hablaban como de la meditación, pero sin yo darme cuenta, como que poco a poco esos libros me iban introduciendo a, a lo que era las cosas, otras prácticas, ¿verdad? De la nueva era, que yo en ese tiempo pues yo no sabía qué era la nueva era. Y poco después me volví a embarazar y comencé a practicar la yoga, que supuestamente era buena para el embarazo y todo eso. Y poco a poco pues yo empecé a ver videos de personas muy conocidas que hablaban del poder de la mente, hablaban todo eso lo que está de la nueva era, de cómo los pensamientos son tan poderosos y de la ley de atracción, cómo uno puede pensar y atraer todo lo que uno quiera en la vida, de todo eso de la manifestación. En la nueva era se habla mucho de que es como si tú eres tu propio Dios, de que todo es amor y todo eso. Y, y para mí, pues me empezó a gustar mucho eso porque
se escuchaba muy bonito, ¿verdad? Escuchaba de que el universo conspira para ti. Y a mí me empezó a gustar porque se miraba todo muy inocente. Entonces, pues yo empecé a practicar más y más todo esto. Y yo poco a poco a Jesús lo fui sacando de mi vida sin darme yo cuenta. Entonces recuerdo que varias veces cuando yo estaba practicando, cuando estaba haciendo hipnosis, yo sentía como alguien se sentaba en mi cama, sentía como que mi cama se movía y eso como que a mí me daba un poquito de miedo, pero me volvía para atrás, como con mis pensamientos yo quería quitarme ese miedo y seguir con lo que estaba haciendo. Y entonces, y pues todo eso fue como un proceso, porque no fue de la noche a la mañana. Yo me empecé a meter a astrología, que me interesó mucho. Después de ahí a chamanismo. Después empecé a comprar rocas de cristales que supuestamente cargaban energía, que usaba como propósito para manifestar y para meditar y todo eso. Y yo empecé a usar cartas de tarot. Me leía las cartas diario, diario para guía. Y yo tenía muchísima fe en todo eso. Entonces yo empecé a ver, empezó a gustar la idea de mediums, ¿verdad? De mediums, las personas que hablan con los muertos y de habilidades psíquicas. Yo recuerdo que compré un programa para desarrollar mis habilidades mediumísticas y psíquicas para poder yo hablar con los muertos y para poder tener visiones, para poder leer a los demás. Yo ya poco a poco me estaba metiendo mucho en eso. Me acuerdo que yo me despertaba en las madrugadas para practicar algo que se llama automatic writing, que es cuando tienes que poner tu mente en silencio, empiezas a escribir y empiezas como a preguntar preguntas al mundo del espíritu. Entonces te van contestando los espíritus entre medio de tu escribir. Entonces toman control el espíritu y ya no eres tú el que está escribiendo, sino el muerto. Entonces, pues a ese punto yo ya no creía en Jesús. Yo miraba a Jesús como una persona sabia, lo miraba como un Buda que vino a este mundo a enseñar, pero no, eso era todo, no era más que nosotros. Si alguien me hubiera venido a hablar con la Biblia, yo no me hubiera importado porque ni la Biblia yo ya tenía fe. Entonces, y empecé yo a notar que comenzaron a pasar cosas en mi casa. Entonces yo recuerdo que pensé que a lo mejor fue mi ángel que me vino a visitar. Pero bueno, ahora me doy cuenta que no era mi ángel. Y también en otra ocasión, yo estaba escribiendo y miré claramente de reojo, miré un hombre vestido de negro mirándome a mí, pero cuando yo levanté mi mirada no había nada, pero yo claramente lo vi. Y muchas veces pues yo sentía presencias en mi casa. Me acuerdo que yo por esa misma razón, yo según barría mi casa como con un tipo de incienso, se llama sage. Yo me ponía a barrer mi casa para que solamente los espíritus buenos vinieran a mi casa y no los malos. Yo me acuerdo que antes de dormir yo siempre hacía un rezo donde daba, según yo, permiso a los espíritus buenos nada más que vinieran y que me guiaran en la noche. Yo estaba abriendo muchísimas puertas al maligno y sin saberlo. Me recuerdo también una noche que yo estaba dormida y desperté, estaba boca abajo, empecé a sentir como una mano poniéndome muchísima presión de mi cabeza todo hasta mi espalda. ah, y yo sí sentía miedo a veces, pero pues yo me trataba de convencer que no existía el demonio, porque eso es lo que se enseña en la nueva era, que no existe el demonio y que todo es amor y contarle que lo haga con buena intención, pues eso es lo que cuenta. Y bueno, pues yo con lo poquito que le contaba a mi hermana y a mi mamá, yo me acuerdo que ellas me decían que tuviera mucho cuidado, porque pues eso no era de Dios, que era del diablo. A mí me incomodaba cuando me decían esas cosas porque yo ya no creía. Yo sentía que yo era la que sabía más que ellas, que pues yo era la que estaba en lo correcto. Bueno, y después de que fui abusada por mi primo mayor de edad, me sentía muy sucia. Eso me quitó una gran parte de mi inocencia. Yo miraba las cosas muy diferentes, me dejé de sentir como una niña y sentía yo que valía solamente por mi cuerpo. Después de que miré el documental, mi vida empezó a cambiar.
Yo no podía vivir mi vida normal. Cuando miraba a mis familiares, yo tenía pensamientos muy perversos. Me la pasaba llorando. Yo me acuerdo que cuidaba a mi sobrino de 3 años y lo tuve que dejar de cuidar porque yo tenía mucho miedo de acercarme a él porque algo me decía que le hiciera daño. Y, y yo ya no tenía control sobre mis pensamientos. Yo sentía que me estaba volviendo loca. Y tenía reacciones muy espontáneas. Incluso a mi familia ya no le gustaba dejarme sola porque tenía miedo a que me fuera a lastimar o que me hiciera algo. Recuerdo que un día íbamos a comer yo y mi hermana, estábamos en la cocina y ella estaba embarazada y de estar platicando me dio un ataque de ansiedad muy feo y subí corriendo al cuarto muy desesperada y empecé a golpear, me empecé a golpear y mi hermana subió. Yo no recuerdo esto, pero mi hermana me dijo que le empecé a gritar, que se fuera, que se saliera de allí, que yo ya no quería vivir y que nadie me entendía. Había noches incluso que completas que no dormía y en muchas ocasiones yo me iba y me dormía con mis papás porque yo y mi pareja vivíamos en el mismo, porque yo y mi pareja vivíamos en la misma casa con mis hermanos y mis padres. Una vez duré 2 días sin dormir y tuve uno de los ataques más fuertes que me tuvieron que llevar a emergencias y no me hicieron nada, solo era un ataque de pánico. No me dijeron nada los doctores no me dijeron nada, no me dieron solución. Y era tan fuerte lo que yo estaba pasando que yo un día decidí matarme. Dije, después de que nazca mi sobrina, me voy a matar, porque yo pensé que eso era la solución, pero pues ahora veo que esa nunca, nunca es la solución. Tenemos que buscar ayuda y no callar, no callar. Durante este tiempo, cuando estaba pasando por esta ansiedad, fui con 3 o 4 psicólogos y uno de los psicólogos que me atendía, me acuerdo que era católico. Y durante una sesión recuerdo que me pidió que extendiera mi brazo y yo no sabía por qué, pero yo lo extendí, hice lo que me dijo y me puso agua. Y ya que terminó, dijo, "Oh, es que me quería asegurar que no estuvieras endemoniada y traje agua bendita para ver si no sentías algo como que te quemara o algo". Y para los que no saben qué es hipnosis, bueno, pues hipnosis es cuando un hipnotista le habla a la parte inconsciente de la mente y te pone en un estado muy profundo para callar tu mente, para que tu mente acepte todas las cosas, todas las sugerencias. Cuando yo hacía hipnosis en mi casa sola, yo recuerdo que yo lo empezaba como un ritual. Me aseguraba de estar sola en el cuarto, apagaba las luces, me ponía cómoda para que nada me interrumpiera y me ponía mis audífonos y escuchaba las grabaciones de las sesiones que me daba el hipnotista, me las daba en disco. Y ya cuando terminaba, pues yo me sentía con mucha paz, mi cuerpo se sentía muy pesado, yo sí recuerdo muy, muy pesado. Ah, y yo sin saberlo, pues yo ya estaba abriendo puertas a la nueva era. Y a causa de que perdí mi bebé, me metí más en la meditación y en el hipnosis porque yo quería como lidiar con mis emociones de esa forma, ¿verdad? Y para los que no saben qué es la nueva era, es como un mix de diferentes culturas y prácticas donde hablan así de prácticas como la yoga, la meditación, la autosuperación, ¿qué más? La adivinación, el reiki, todo eso, muchas, muchas cosas. Se habla de energía, que todos somos energía, que incluso todos los objetos cargan energía y que hay espíritu detrás de todo. Te pinta todo como muy bonito. Te hacen ver que tú eres tu propio Dios. em, y, ay no, todo esto me elevó mucho, todo esto me elevó mucho mi ego, porque yo sentía que toda mi familia estaba como encerrados en la religión católica. Yo sentía que yo los miraba y decía, ay, ¿cómo no conocen todo lo que yo estoy conociendo? Me sentía como más arriba que ellos, porque según yo conocía más. Y en el chamanismo, yo hacía meditaciones que yo encontraba en YouTube, donde escuchaba música de tambores tocando un ritmo como repetitivo para poner mi mente en un estado alterado para comunicarme con el mundo del espíritu. Y enseñan que hay espíritu detrás de la naturaleza, que también me acuerdo que yo me iba y me desahogaba con los árboles. Yo sentía que el espíritu de los árboles me iban a ayudar. Bueno, yo empecé a comprar rocas y cristales que supuestamente cargaban energía
y yo las usaba en meditaciones para manifestar cosas materiales como el dinero o cosas que yo quería, ya sea como una computadora o así, ropa. Y tenía diferentes rocas para diferentes usos, como por ejemplo tenía una roca de dinero para manifestar dinero, una roca para poder profundizar mi intuición, tenía otra roca para traer felicidad. Tenía diferentes rocas y hablaba con ellas y yo les decía lo que quería. Y me leía yo misma las cartas diario. Antes de leerlas yo pedía al universo que me guiara y que me demostrara qué tenía que yo hacer para ese día. Yo lo miraba como un Dios. Yo veía al universo, lo miraba como una energía mística que nos daba todo lo que queríamos. Y mayoría del tiempo sí pasaba lo que las cartas me revelaban. Varias veces me leyeron diferentes mediums y recuerdo que me decían que yo tenía espíritus que me guiaban, espíritus alrededor de mí. En una ocasión me dijo una medium que una ancestra mía que estaba junta con un perro de mascota que estaban cuidando de mí y me acuerdo que me dijo que todo lo que yo estaba haciendo ella estaba de acuerdo. Esas mediums que yo seguía, ellas hablaban mucho de un muerto con el que tenían una conexión muy fuerte y una amistad. Era un muchacho que había cometido suicidio y después de su muerte creo que su mamá lo trató de contactar por medio de mediums y él se hizo muy conocido y porque supuestamente ayudaba a guiar a personas con lo que, ah, porque supuestamente guiaba a las personas que se conectaban con él. Entonces eso me pareció muy interesante a mí. Yo comencé a invocarlo y a hablar con él, pedirle que me ayudara, que me guiara en mi vida. Y un día que estaba yo viendo un video donde una Miriam lo mencionó, me acuerdo que vi una pelota al lado de mí y se movió de repente. Y eso a mí me dio gusto porque pues yo pensé que, oh, por fin se está conectando conmigo. Em, yo llegué a ir a una iglesia de espiritualismo donde se comunican con los muertos y allí me leyeron, porque en esas iglesias te leen al final de que hacen sus rezos. Cuando me leyeron a mí, sentí como mucho cosquilleo. Cuando yo estaba mirando al Señor que me estaba leyendo, empecé a sentirme como que me iba a caer. Mucho cosquilleo, como que se estaba todo mi cuerpo temblando un poco. Y yo estuve haciendo todo esto como en secreto. Solo les decía a mi familia y a mi novio como lo que me convenía, ¿verdad? Yo no les quería decir nada porque yo sentía que me iban a juzgar. Yo no quería que me dijeran qué hacer. Y yo ya no quería que me dijeran nada porque yo me molestaba, pero yo no sabía que ellos estaban orando por mí, para mi conversión. Yo comencé a invocar ángeles, yo comencé a invocar ángeles y arcángeles que pues ni siquiera están en la Biblia, nunca los nombran en la Biblia, y yo me sentaba recuerdo que me sentaba a tratar de meditar, a respirar profundo, trataba de aclarar mi mente para que, y después los invocaba. Algunas veces sentía un poco de aire como que me llegaba en la cara o sentía mucho cosquilleo en mis manos o, o como si una pluma me tocara en la frente, así suavemente. Yo incluso hice un altar donde tenía mis cartas y mis cristales, tenía cuadernos donde yo apuntaba mis sueños porque en la nueva era se habla mucho de eso, de que sueños, que recibe uno guía por medio de sus sueños y todo eso. Eh, y yo también ponía sage allí en mi altar, ponía es como un tipo de incienso, como dije, y yo usaba eso para cuando yo limpiaba mi casa, yo caminaba alrededor, a cada esquina, con el sage y una pluma, iba a las esquinas y pedía que toda la energía bajara. Y pedía que toda energía baja, que se saliera de mi casa, después abría las ventanas, era como un ritual que yo hacía. Abría las ventanas y para que se saliera toda esa energía que yo no quería en mi casa. Después yo en ese altar yo meditaba, hacía como tipo chanting, que son como cantados y nunca supe ni qué era lo que yo estaba diciendo, las palabras que yo decía. Yo solo sabía que era una práctica de budismo que supuestamente te ayuda a calmar tus miedos y todo eso. Y hacía regresiones a vidas pasadas con videos que yo buscaba, que encontraba en YouTube. Como en YouTube te sugieren muchos videos, dependiendo de lo que ves, yo iba descubriendo más y más. Y con eso
con eso de las regresiones pasadas, yo nunca tuve ninguna experiencia donde yo me viera en una vida pasada. Hacía tapping, conocido por EFT, donde tocas puntos meridianos en tu cuerpo para sentirte mejor y se usa como para dolor muscular y todo eso. Ah, y supuestamente eso es para que tu energía fluya, para que te haga sentir mejor y yo lo usaba como para el estrés. Y un día, ya después de tiempo, mi tía me invitó a un retiro espiritual. Yo acepté ir y fui con mis padres. Fuimos a ese retiro y me acuerdo que yo estaba muy, muy cerrada y juzgando todo el rato de lo que decían en el retiro. Y entonces yo salí igual de ese retiro, porque pues yo seguía cerrada con mis mismas creencias pero yo no sabiendo que Jesús ya estaba obrando en mí, gracias a las oraciones de mis padres y de mi hermana, porque poco después de eso yo comencé a notar que ya no me estaba satisfaciendo lo que estaba haciendo, como que quería más y más, se empezó a hacer como una adicción, como que nada me llenaba, me brincaba de una otra, de una cosa a otra cosa y como que no me satisfacía. Y entonces pues ya muy seguido empezaba yo a escuchar, de repente empecé a escuchar como en videos que mi mamá ponía o en pláticas del tema ese del demonio, de que existe un diablo, de que del territorio del demonio y todo eso. Y eso a mí, ese tema me incomodaba mucho. Recuerdo que un día fuimos a un seguimiento del retiro y, y yo no fui a ese seguimiento como para crecer mi fe, sino nada más como para pasar el tiempo. Y recuerdo que justamente cuando llegamos, el tema que iban a dar era el tema de no pisar el territorio del demonio. Y yo dije, ay, ¿verdad? Como eso es algo que me incomodaba mucho. Y yo todo el rato que el Señor estaba hablando, yo estaba juzgando todo lo que decía. Entonces yo salí muy, muy confundida de allí. Recuerdo que el camino para atrás, para la casa, yo estaba platicando con mi hermana y le comencé a decir de todo lo que yo no estaba de acuerdo con las enseñanzas, ¿verdad? Que da la Iglesia Católica y todo, y especialmente con ese tema. Entonces me recuerdo que mi hermana me dijo me dijo, no puedes escoger qué te gusta de la Biblia y qué no. Me acuerdo que eso me dejó pensando todo el camino y cuando llegué a la casa empecé a llorar, me sentí bien, bien confundida. Agarré un lápiz, un papel y empecé a escribir una carta y me acuerdo que puse para Dios, para el universo, para Jesús. Ya no sé quién eres, ¿verdad? Le puse que yo no sabía quién era, que si existía Dios o no. Y le hice una carta diciéndole y empecé a escribir una carta para Dios, pero yo en ese momento yo ya no sabía si Dios era el universo, si era Jesús o quién era Dios o si existía Dios. Entonces yo desesperada empecé a escribirle la carta a Dios diciendo que yo estaba confundida, que si yo estaba en lo correcto, que me dejara hacer lo que estaba haciendo, pero que si todo esto que estaba escuchando era verdad y si Jesús era el Dios, que por favor me guiara porque yo ya no sabía qué hacer. Y unos días después, antes de dormir, recuerdo que yo estaba acostada, tenía los ojos cerrados, pero estaba despierta. Y me recuerdo escuchando una voz que dijo en mi oído, Santa Muerte 3 veces. Y yo abrí mis ojos y como que me sorprendí, no entendí, como que me confundió un poco eso, pero traté de ignorarlo. Y 2 días después de que eso pasó, de repente se me vino a la mente un rosario que habían mencionado el día del seguimiento, que era el de Moisés Láraga de liberación. Y yo no sé por qué pensé en esto, pero lo recé y para ser honesta no lo recé con devoción, solo lo recé porque quería rezar. Solo lo recé porque pues, se me había venido a la mente. Y pues ese mismo día en la noche, de estar yo viendo videos, me acuerdo que sentí una gran como impulso para mirar a una señora que ella había estado en la nueva era anteriormente. Ella era muy conocida, ella escribió libros, tenía cartas y todo. Pero ella fue llamada por Jesús, se convirtió. Y recuerdo que yo pensé, pues, ¿por qué la voy a ver a ella si ella es seguidora de Jesús? Ella no, ya no está en la nueva era, ¿para qué voy a querer ver sus videos? Y yo me acuerdo que me traté de distraer, pero era tanta era tanto el impulso para verla que la busqué en el internet y me topé con un video de ella donde ella estaba entrevistando a otra muchacha donde empezó a hablar de su testimonio, cómo empezó con la nueva era, empezó igual que yo, poco a poco todo se miraba muy inocente
y ella terminó siendo una líder de un templo satánico. Entonces yo cuando terminé de ver ese testimonio, yo me quedé asombrada. Es como si Dios me quitó una venda de los ojos porque yo no podía ver antes y de repente pude ver todo claramente. Y pues de una hora a otra, pues mis pensamientos se cambiaron. Y yo sé que eso fue Dios y solamente Él lo pudo hacer porque yo ya estaba tan metida en eso que no importara qué me dijera la otra gente, y aunque fuera mi madre, no importara qué me enseñaran, yo iba a seguir a lo que yo estaba haciendo porque yo pensaba que yo estaba haciendo lo correcto. Pero Dios es tan grande que Él sí me pudo sacar de eso y me pudo salvar a que yo me condenara. Y bueno, pues esa noche yo me acuerdo que me dormí llorando y rezando el yo pecador. Me sentía tan arrepentida. Yo en ese momento yo pude ver todo bien claro, pude ver que pues el demonio era el que me tenía. Entendí por qué era que me pasaban tantas cosas, por qué era que sentía presencias en mi hogar y me di cuenta que me había metido en un gran problema. Y al siguiente día me puse a tirar todo mis pertenencias de la nueva era, tiré mis cuadernos, a las cartas, las rocas, todo lo que era de la nueva era. Y decidí ponerme en el servicio de Dios. Una semana después que todo eso pasó, fui a servir a un retiro donde tuve una experiencia hermosísima con nuestro Señor. Y para la gloria de Dios, pues he estado perseverando desde entonces. Soy parte de un ministerio católico y pues no fue fácil porque yo duré en la nueva era por 3 años y me costó mucho trabajo como volver a tener fe en Jesús, volver otra vez a mi fe católica, a aprender. Me tomó mucho trabajo volver a aprender cómo rezar porque mi manera de hablar con Dios era diferente. Y pues poco a poco con la oración, Dios me fue aclarando muchísimas dudas que yo tenía. Em, él usó sobre mi fe y ahora pues estoy convencida de que tenemos un Dios que está vivo y que es mucho más grande que cualquier problema que podamos tener. La experiencia que tuve yo cuando en el retiro yo estaba orando en el Santísimo y recuerdo que yo siempre me ponía para atrás porque a mí me daba mucha pena yo de estar orando. De repente con los ojos cerrados miré como que se prendió la luz del cuarto donde estaba el Santísimo y sentí que topé con una mesa y cuando abrí mis ojos estaba enfrente del Santísimo con nuestro Señor. Y eso a mí me sentí como que Dios me perdonó y Dios me llevó a sus pies. También algo con lo que estaba muy confundida después de que salí de la nueva era de qué iglesia es de Cristo, como a dónde me voy a ir ahora, qué sigue de esto. Yo no quería como volver a desviarme, yo quería estar en la verdad y aunque fuera no me importaba si hacerme cristiana, meterme a protestante, no me importara, pero con tal de que fuera la iglesia que Dios mandó. Y Dios me fue guiando por medio del Padre Luis Toro, aclaró muchísimas de mis dudas. Ahora pues estoy súper convencida que de mi fe católica, gracias a Dios. Y pues tengamos mucho cuidado con todo esto, hermanos, porque no es un juego, ¿verdad? Jesús nos advirtió de esto, de que iban a venir falsos profetas y que nos iban a mostrar señales para engañarnos. Pueden encontrar esto en la Biblia, ¿verdad? En Mateo capítulo 24, versículo del 23 al 25. Y sí, Satanás se disfraza de luz, como está en la Biblia en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14, de que mismo Satanás se disfraza de luz. Y bueno, hermanos, en Cristo les quiero agradecer por tomarse el tiempo, por escuchar ese testimonio que Dios ha puesto en mi corazón de compartir con ustedes.